Un hospital es donde vamos cuando padecemos males. Pero no todos podemos librarnos de ellos, y terminan dejando ese mal en el mundo. Hoy les traigo 4 historias de eventos paranormales en los hospitales, contadas por aquellos que las sufrieron. Si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas, comparte y dale like, me ayudarías bastante. Si tienes una historia o tema particular que te gustaría que hable, déjalo en los comentarios. Sin nada más que decir los dejo con la historia. Soy enfermera en el turno nocturno de un hospital pequeño pero antiguo. Llevo varios años en esta profesión y he aprendido a lidiar con todo tipo de situaciones. Emergencias, pérdidas, momentos de esperanza. Pero lo que ocurrió aquella noche no tiene explicación lógica, y aún lo llevo conmigo como una herida que nunca cierra. Era una noche tranquila, al menos para los estándares del hospital. Mis compañeros y yo estábamos divididos en nuestros respectivos pisos, cada uno revisando a los pacientes asignados. Me encontraba en la tercera planta, que era conocida por ser la más silenciosa. Aquí alojábamos a los pacientes en estado terminal o aquellos que requerían cuidados paliativos. Siempre había una atmósfera pesada, pero uno aprendía a acostumbrarse. Esa noche, mientras revisaba las hojas de medicación, noté que el botón de llamada del cuarto 217 había sonado. Lo curioso es que ese cuarto estaba vacío. El último paciente que había estado allí había fallecido hacía una semana, y desde entonces nadie lo había ocupado. Pensé que podría tratarse de un error técnico. No sería la primera vez que pasaba, así que me dirigí al cuarto con una mezcla de resignación y cansancio. Al llegar, todo parecía normal. Las luces estaban apagadas, la cama impecablemente hecha, y no había señales de que alguien hubiera estado allí. Presioné el botón de reinicio para apagar la alarma y revisé el sistema para asegurarme de que no volviera a activarse. Estaba por salir cuando noté algo extraño, un leve olor a perfume, dulce y anticuado, como el que usaban las mujeres mayores. Fruncí el ceño. Nadie en el piso usaba fragancias, y menos en un cuarto vacío. Decidí no darle importancia y regresé a mi estación. Pero no pasó ni media hora cuando el botón del 217 volvió a sonar. Esta vez, el sonido era más insistente, casi urgente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de mantener la calma. Pensé que quizá el sistema estaba defectuoso, así que llamé al técnico de mantenimiento para que revisara el panel. Mientras esperaba, caminé hacia el pasillo, donde vi algo que me hizo detenerme en seco. A través de la pequeña ventana de la puerta del cuarto 217, juraría haber visto una sombra moverse. Era rápida, fugaz, como si alguien hubiera pasado frente a la luz tenue del monitor del cuarto. Mi primer pensamiento fue que algún paciente se había confundido de habitación, pero al abrir la puerta, el cuarto estaba exactamente como lo había dejado, vacío. El técnico llegó poco después. Revisó el panel y el botón, pero no encontró nada fuera de lo común. Me miró con una sonrisa amable y dijo: «A veces estas cosas pasan. Puede ser una falla momentánea». Asentí, aunque no me sentía convencida. Pasaron un par de horas sin incidentes, y empecé a relajarme. Era cerca de las 3 de la mañana cuando decidí hacer una última ronda antes del cambio de turno. Mientras caminaba por el pasillo, el sonido de algo metálico cayendo me hizo detenerme. Provenía, por supuesto, del cuarto 217. Entré, intentando mantener la calma, y noté que una bandeja de instrumental médico que había dejado en el carro de limpieza estaba en el suelo, como si alguien la hubiera empujado. Me agaché para recogerla, pero entonces sentí algo. Era como si alguien estuviera detrás de mí, observándome. Mi piel se erizó, y al girarme rápidamente, no vi nada, pero el perfume dulce y anticuado estaba allí de nuevo, más fuerte esta vez. Regresé a la estación de enfermería con el corazón latiendo con fuerza. No quería parecer paranoica frente a mis compañeros, así que no dije nada. Pero entonces una de las auxiliares, Marta, me miró de reojo mientras preparaba unas jeringas. «¿Te pasó algo raro en el 217?» preguntó en voz baja. Mi expresión debió delatarme, porque asintió antes de que pudiera responder. «Siempre pasan cosas ahí. La señora que estaba antes. Bueno, dicen que no quería irse». Según Marta, la última paciente del 217 había sido una mujer mayor que estuvo en coma durante semanas. Antes de entrar en ese estado, había pedido insistentemente que no la dejaran sola, que tenía miedo de las sombras que veía en la habitación. Esa información me dejó helada,
pero traté de no dejarme influir. Pensé que quizás Marta estaba bromeando o exagerando. La noche continuó, pero yo no podía dejar de mirar de reojo el monitor del cuarto 217. Cerca de las 5 de la mañana, cuando el cielo empezaba a aclararse, vi algo que nunca olvidaré. La cámara de seguridad del pasillo mostró una figura saliendo del cuarto 217. Era una mujer de cabello canoso, con una bata de hospital. Caminaba lentamente hacia la salida del pasillo. Mi primer instinto fue pensar que se trataba de un paciente, pero al revisar los registros, todos estaban en sus camas. No había nadie en ese cuarto. Nadie. Corrí al cuarto, con el corazón a punto de salirse de mi pecho, pero no encontré nada. Solo el perfume. Ese maldito perfume. Desde entonces, no puedo evitar sentir que algo quedó en ese lugar. Algo que no quiere irse. Nunca he vuelto a entrar sola al cuarto 217. Historia 2. El hospital por la noche tiene una atmósfera particular. Los pasillos, que de día son un bullicio de actividad, se vuelven silenciosos y sombríos. Las luces fluorescentes parpadean de vez en cuando, y los sonidos son mínimos, el pitido de un monitor, el eco de un carrito metálico, o el crujido de tus propios pasos. He trabajado como médico de emergencias durante años, pero nada me preparó para lo que ocurrió aquella noche. Era cerca de las 2 de la madrugada. Habíamos tenido una jornada inusualmente tranquila, con solo un par de casos menores que atender. Me encontraba en la sala de descanso, revisando unos expedientes mientras tomaba café frío, cuando la enfermera de guardia, Sofía, entró apresurada. Tenía una expresión extraña, mezcla de confusión y miedo. «Doctor, algo raro está pasando en la sala 8», dijo, casi susurrando. La sala 8 era una de las habitaciones de observación para pacientes que requerían monitoreo constante. Esa noche, solo había una paciente ahí, una mujer mayor llamada Doña Elvira. Había ingresado unas horas antes por una insuficiencia respiratoria, pero sus signos vitales estaban estables, y dormía profundamente la última vez que la revisé. «¿Qué ocurre?», pregunté, levantándome. «No estoy segura». Los monitores comenzaron a marcar cambios extraños en sus signos, pero cuando fui a revisarla, parecía que estaba hablando con alguien. «Pero doctor, no había nadie ahí». Fruncí el ceño, intentando racionalizar lo que acababa de decir. Quizás la paciente estaba delirando. Era común en personas de su edad y con su condición. Sin embargo, algo en el tono de Sofía me inquietó. Decidí acompañarla a la sala 8. El pasillo que llevaba a esa ala estaba más oscuro de lo normal. 2 luces estaban apagadas, y el silencio era absoluto, salvo por el leve zumbido de los equipos médicos. Al llegar a la puerta de la sala, Sofía se detuvo detrás de mí. Miré a través de la pequeña ventana y vi a Doña Elvira sentada en la cama. Sus ojos estaban abiertos, pero no miraban al frente, estaban clavados en una esquina del techo. Movía los labios rápidamente, como si estuviera susurrando, pero no se escuchaba nada. Entré despacio, intentando no alarmarla. Sofía se quedó en la puerta. Al acercarme, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El aire en la habitación estaba inusualmente frío, mucho más que en el resto del hospital. «Doña Elvira, ¿cómo se siente?», pregunté en voz baja. No respondió. Seguía mirando fijamente al techo, murmurando palabras que no podía entender. Me acerqué más, intentando captar lo que decía, y entonces lo escuché. «Déjenme ir, por favor, no quiero quedarme aquí». Su voz era débil pero llena de angustia. Intenté tranquilizarla, colocando una mano en su hombro. Fue entonces cuando giró bruscamente la cabeza hacia mí. Sus ojos, que antes estaban llenos de miedo, ahora tenían una expresión vacía, casi como si no fueran suyos. Y luego, en un tono más firme y extraño, dijo algo que me heló la sangre. «Él está aquí. No le gusta que lo molesten». Sentí un nudo en el estómago. Miré a mi alrededor, pero la habitación estaba completamente vacía. Intentando mantener la calma, revisé los monitores. Sus signos vitales eran normales, pero había algo inquietante, el sensor de temperatura marcaba 15 grados en la habitación. «Imposible», pensé. El sistema de climatización no podía bajar tanto. «¿Quién está aquí, doña Elvira?», pregunté, tratando de no sonar nervioso. Ella me miró fijamente y,
con una sonrisa que no correspondía a la expresión que tenía minutos antes, respondió: «Ya lo conocerá». En ese momento, las luces de la habitación parpadearon y el monitor cardíaco emitió un pitido agudo. Sus signos comenzaron a fluctuar de forma errática, como si algo estuviera interfiriendo con el equipo. Sofía entró corriendo, alarmada, y juntas intentamos estabilizarla. Pero mientras lo hacíamos, sentí una presencia detrás de mí. No me atreví a girarme. La sensación era tan intensa que podía jurar que alguien estaba parado justo al lado, observándonos. Doña Elvira dejó de moverse. El monitor marcó una línea recta y mi corazón se hundió. Procedimos con las maniobras de reanimación, pero fue inútil. Había muerto. Sofía estaba pálida y apenas podía articular palabras. Mientras nos quedábamos allí, en un silencio pesado, escuchamos un ruido proveniente de la esquina del techo. Miramos hacia arriba al mismo tiempo. Algo pequeño, como un objeto negro, se movió rápidamente hacia la puerta y desapareció en la oscuridad del pasillo. El resto de la noche fue un caos. Reportamos el fallecimiento y realizamos todos los procedimientos, pero nadie quiso quedarse en la sala 8 más del tiempo necesario. Más tarde, Sofía me confesó algo que no había querido decir antes. Cuando revisó por primera vez a doña Elvira, creyó ver una sombra alta y delgada en el reflejo del monitor. Pensó que era su imaginación, pero después de lo que ocurrió, ya no estaba tan segura. No he vuelto a trabajar en ese turno desde entonces, pero cada vez que paso por el hospital, miro hacia la ventana de la sala 8. Y a veces, solo a veces, me parece ver una figura en la esquina, esperando en la oscuridad. Historia 3. Trabajar en la morgue nunca me había parecido aterrador. Después de todo, los muertos no son peligrosos, ¿verdad? Era una rutina solitaria, pero predecible: registrar cuerpos, preparar documentos y esperar a que los funerarios hicieran sus retiros. Pero aquella noche cambió todo lo que pensaba sobre este lugar. Era un turno tranquilo, o eso pensé. Había ingresado un solo cuerpo durante la tarde, un hombre de unos 50 años que, según el informe, había fallecido de un infarto en su casa. Cuando llegó, lo coloqué en la cámara de refrigeración número 3, como de costumbre. La morgue estaba fría y en completo silencio, salvo por el zumbido constante de las cámaras frigoríficas y el ocasional goteo de una tubería mal sellada. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando comenzó lo extraño. Estaba en la pequeña oficina anexa, revisando unos informes, cuando escuché un sonido leve, como un roce. Al principio lo ignoré. A veces, el metal de las camillas se dilata y cruje con el cambio de temperatura. Pero el sonido se repitió, más fuerte esta vez, como si algo pesado se arrastrara. Me levanté y caminé hacia la sala principal, donde estaban las cámaras. Las luces parpadeaban de manera intermitente, lo que ya era incómodo. Observé el lugar, pero todo parecía estar en orden. Decidí revisar las cámaras frigoríficas para asegurarme de que estaban bien cerradas. La número 1 estaba intacta, lo mismo que la 2. Pero cuando llegué a la número 3, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del ambiente. La puerta estaba ligeramente abierta. Sabía que la había cerrado, siempre lo hacía. No solo era protocolo, sino que me aseguraba de hacerlo cada vez por puro hábito. Intentando racionalizar, pensé que tal vez no había asegurado bien el cierre. Con un suspiro nervioso, la abrí del todo. Allí estaba el cuerpo del hombre, cubierto con una sábana blanca. Todo parecía normal, hasta que me di cuenta de algo. El cadáver estaba en una posición distinta a la que lo había dejado. Recuerdo claramente que lo acomodé con los brazos a los lados, pero ahora estaban cruzados sobre su pecho. Mi mente buscó una explicación lógica: quizás alguien más había entrado a la morgue y movido el cuerpo. Pero yo tenía la única llave del lugar esa noche. Decidí ajustarlo de nuevo, colocando los brazos en la posición correcta, y volví a cerrar la puerta, asegurándome de trabarla esta vez. De regreso en la oficina, traté de calmarme. Tomé un café y me repetí que todo debía tener una explicación lógica. Pero entonces escuché otro ruido, esta vez más claro, un golpe seco, como si algo cayera. Corrí de vuelta a la sala principal,
con el corazón acelerado. Cuando entré, el frío era más intenso que antes, como si la temperatura hubiera bajado repentinamente. Las luces parpadeaban con mayor frecuencia, y en el aire había un olor extraño, metálico. Miré hacia las cámaras frigoríficas, y sentí como la sangre se me helaba. La puerta de la cámara número 3 estaba abierta de nuevo. El cuerpo ya no estaba dentro. El pánico me invadió. Comencé a buscar alrededor, pensando que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada, que de alguna forma lo había sacado y olvidado. Pero no. La camilla estaba vacía. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí, un leve pero claro arrastrar de pies sobre el suelo de baldosas. Me giré lentamente, y ahí estaba él. El hombre, con la sábana aún cubriéndole parcialmente el rostro, estaba de pie al otro lado de la sala. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, y aunque sus ojos estaban cerrados, parecía verme. No sé cómo reuní el valor, pero grité. ¿Quién está ahí? El cuerpo comenzó a moverse, un paso lento y arrastrado hacia mí. Retrocedí hasta sentir mi espalda contra la pared. Intentaba pensar en algo racional, pero nada tenía sentido. Entonces, el hombre se detuvo, a apenas unos metros de mí, y levantó lentamente un brazo, señalándome. En ese momento, las luces se apagaron por completo, y la sala quedó en una oscuridad absoluta. Solo podía escuchar mi respiración acelerada y los latidos de mi corazón, hasta que algo frío tocó mi hombro. Grité con todas mis fuerzas, y de repente las luces volvieron. Estaba solo. El cuerpo estaba de nuevo en la camilla, dentro de la cámara número 3, perfectamente acomodado. Pero algo más había cambiado. En mi brazo derecho, donde había sentido el toque, había una marca, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Renuncié al trabajo al día siguiente. No sé qué ocurrió esa noche, pero desde entonces, no puedo ver una morgue sin que me recorra un escalofrío. Porque a veces, los muertos no descansan tan tranquilos como creemos. Historia 4. Ser director de un hospital no es tarea fácil, y menos cuando tienes que quedarte hasta la madrugada para ponerte al día con los reportes y balances. Esa noche, mi oficina era un refugio silencioso, pero el hospital estaba en un estado casi fantasmal. Los pasillos vacíos, las luces que parpadeaban ocasionalmente y el zumbido de los fluorescentes creaban una atmósfera inquietante que trataba de ignorar. Tenía un montón de expedientes apilados en mi escritorio. El último en la lista era el de un paciente que había fallecido la semana pasada. Lo dejé a un lado para revisarlo al final, ya que la causa del deceso, según el reporte, era un error médico que podría resultar en problemas legales para el hospital. Pero cuando finalmente me dispuse a abrirlo, el expediente ya no estaba. Al principio pensé que tal vez lo había mezclado con otro. Revisé la pila de papeles, busqué en los cajones y revisé incluso debajo del escritorio, pero no había rastro de él. Era extraño, pero no imposible, tal vez lo había dejado en otro lugar sin darme cuenta. Decidí ir al archivo para buscar una copia, aunque no podía sacudirme la sensación de que algo no cuadraba. El archivo estaba al final del pasillo, en un área menos transitada del hospital. Caminé bajo el parpadeo de las luces, sintiendo como mis propios pasos resonaban en el silencio, como si alguien más los imitara a la distancia. Intenté convencerme de que era solo mi cansancio jugando con mi mente. Cuando llegué al archivo, la puerta estaba entreabierta. Eso era inusual, siempre me aseguraba de que permaneciera cerrada con llave. Entré y encendí la luz. Los estantes metálicos estaban llenos de carpetas organizadas, pero el ambiente se sentía pesado, como si el aire mismo resistiera mis movimientos. Busqué el expediente del paciente fallecido, caso 417. Encontré el lugar exacto donde debería estar, pero el espacio estaba vacío. Mi frustración se mezcló con un nerviosismo creciente. Fue entonces cuando escuché un sonido. Era un leve arrastrar, como si algo se moviera en el pasillo fuera del archivo. Me congelé por un instante, esperando escuchar pasos o cualquier señal de que alguien más estuviera en el hospital. Pero no había nada más que ese sonido rítmico, como si algo pesado se desplazara lentamente sobre el piso. Salí del archivo y miré hacia ambos lados del pasillo. Estaba vacío,
pero las luces al final comenzaron a parpadear de manera irregular. Decidí regresar a mi oficina, pensando que tal vez alguien del personal nocturno podía estar haciendo una broma o, peor, que un intruso había entrado al hospital. Cuando llegué a mi oficina, la encontré tal como la había dejado, excepto por el expediente. Ahora estaba ahí, perfectamente colocado en el centro del escritorio. La tapa del expediente estaba abierta. No recuerdo haberlo dejado así. Me acerqué lentamente, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Cuando miré las hojas, el contenido era distinto al que había leído antes. En lugar de los detalles médicos del caso, había una lista de nombres. El mío estaba al final, escrito con tinta roja que parecía fresca. Las luces de mi oficina comenzaron a parpadear, y un frío inexplicable llenó el lugar. De repente, el monitor de mi computadora se encendió solo, mostrando la imagen de un pasillo del hospital captada por una de las cámaras de seguridad. Reconocí el lugar, era el pasillo frente a mi oficina. Pero lo que vi en la pantalla me dejó paralizado. Había una figura al fondo, una silueta oscura que no debería estar ahí. No era un paciente ni alguien del personal, su forma era indistinta, casi como una sombra en 3D, y parecía estar acercándose lentamente hacia la cámara. Miré hacia la puerta, esperando ver a alguien, pero no había nada. Sin embargo, al volver la vista al monitor, la figura ya no estaba. La cámara ahora mostraba el interior de mi oficina, como si alguien estuviera detrás de mí. Me giré de golpe, pero la sala estaba vacía. Solo el expediente permanecía en el escritorio, y el nombre que aparecía al final de la lista estaba tachado con una línea gruesa de tinta roja. No recuerdo mucho de lo que ocurrió después. Lo siguiente que supe fue que desperté en una de las camas del área de emergencias, con el personal médico diciendo que me habían encontrado inconsciente en mi oficina. Nadie supo explicar cómo llegué ahí ni por qué había sangre en mi mano derecha, como si hubiera intentado escribir algo en el expediente antes de caer. Renuncié al hospital poco después. Nunca pude explicar lo que pasó esa noche, pero cada vez que recuerdo la lista de nombres y esa figura en la cámara, me pregunto si el hospital guarda secretos que nunca deberían ser descubiertos, y si algún día alguien más ocupará el lugar que dejé vacío en esa lista.